Capítulo 226. Era un hecho evidente que la presión desde todas las direcciones, incluido el frente occidental, había disminuido debido a que fueron empujados hacia el este. Rommel. ¿Por qué demonios no viene el general Rommel? Dice que no puede enviar tropas debido a la defensa de Calais, que nos defendamos por nuestra cuenta. Ah. Quiten todos los títulos de guardián de Italia, lictor, que el pueblo le otorgó a Rommel. Estos nazis priorizan sus propios asuntos. Duce, eso no es lo urgente ahora, primero debemos lograr defender Roma. Si perdemos Roma, los camaradas fascistas abandonarán toda resistencia. Así, Italia caminaba hacia su destrucción secuencial. En realidad, el legendario general Erwin Rommel había defendido la península bajo su mando directo, pensando no es una batalla que ganaremos sin duda si atraemos el desembarco y lo llevamos a una batalla terrestre. Pero el ejército italiano era realmente incompetente. Su capacidad de combate era incluso peor que la de Francia, que ahora consideraba a qué bando unirse después de que su moral tocara fondo, y naturalmente era imposible que detuvieran el desembarco aliado. En términos simples, la capacidad de liderazgo del Duce, quien incluso codiciaba ser líder militar, ni siquiera llegaba a un cuarto de la de Rommel. Rommel. Traigan a Rommel. Ordeno que traigan al zorro del desierto ante mí. No había nadie que pudiera detener a George S. Patton, quien fue enviado para compensar el fracaso anterior del desembarco aliado. El hecho de que Patton, el mejor comandante ofensivo de los aliados, estuviera en Italia, ya mostraba cuánto deseaba Estados Unidos separar a Italia del eje. Dejemos a ese tipo ahí por ahora. Sí, parece lo mejor. O podría ser porque Patton era el tipo de hombre que se negaría a obedecer las demandas de sacrificio del comandante supremo MacArthur. Mientras la península experimentaba intensas batallas de resistencia y represión, el norte de Europa mantenía combates relativamente tranquilos. Me rindo, me rindo. Bien, entonces solo tiene que dejar sus armas y rendirse. ¿Nord? ¿Sammy? ¿De dónde es usted? Nord. Soy Nord. Entonces conoce el idioma común y entiende más o menos la situación, ¿verdad? Podrá estar cómodo una vez termine la investigación. ¿No nos llevarán a campos de concentración? No hay espacio en Finlandia para internarlos. Considérelo un arresto domiciliario. Aquellos que no tenían particular interés en el nazismo y fueron sometidos puramente por la lógica del poder. Incluso ahora que las fuerzas nazis se habían retirado en masa, ¿qué razón tendrían los nórdicos para resistir cuando ni siquiera eran batallones penales con armas apuntándoles? Aunque históricamente no habían sido particularmente amigables con los eslavos, ya no era momento de considerar esas cosas, por lo que la resistencia era inevitablemente mínima. Por supuesto, el frente occidental, ni siquiera por cortesía se podía decir que estaba bien. La ciudad que aparece cuando desembarcas en Calais, despliegas una línea defensiva hacia la derecha y comienzas a avanzar hacia el sur por la izquierda. Amiens. El lugar con más tráfico ferroviario en Francia, excluyendo París, el campo de batalla que cobró cientos de miles de víctimas en el pasado. Este punto estratégico de la Gran Guerra que no debía perderse bajo ninguna circunstancia, donde Foch apostó todo en la defensa de París y donde los frentes central y norte fueron completamente destrozados. Es un Panzer V. Golpeen el lateral con armas antitanque. Si fallan no lo penetrarán. Deben dar en el blanco en ángulo recto. Mierda, nos está apuntando. Disparen rápido. Una vez en el desembarco de Calais. 2 veces al expandir el frente después del desembarco. Y la tercera en Amiens. Los aliados, tras 3 enfrentamientos consecutivos, inevitablemente estaban hechos jirones. Sin embargo, aunque las bajas aumentaban, la realidad era que avanzaban con más facilidad en comparación con Normandía. Ante esto, Douglas, lejos de tomar un respiro, aceleró aún más. Esta es una oportunidad. Debemos recuperar París rápidamente mientras el este absorbe toda la presión. Si París cae, el régimen de Vichy naturalmente no tendrá más remedio que cambiar de bando. ¿La Alemania nazi? ¿Acaso parece que la Alemania nazi vendrá corriendo a salvar al régimen de Vichy? Sería una estupidez no reconocer la situación de la guerra incluso después de ver el infierno que se desarrolla en el este. Douglas, al igual que FDR, no dudó en excluir a la Francia libre de las opciones, confiando en la razón de Pétain.
Aunque De Gaulle y Giraud pronto serían liberados, ¿qué podrían hacer a estas alturas? Si verdaderamente solo derribaban París y convertían a Pétain. Sería como tener una autopista hasta Berlín. Podrían atravesar fácilmente el oeste de Alemania. Douglas, quien consideraba que esta era la única manera de garantizar el futuro de los Estados Unidos, azotaba incesantemente a sus subordinados. Finalmente, el Frente Oriental, que podría decirse que estaba absorbiendo toda la presión de los demás campos de batalla. El 9º Cuerpo de Ejército aniquilado. Desplieguen el 3er Cuerpo. Tienen 3 días. Reorganicen la estructura del 9º Cuerpo, refuércenlo con reservas y desplieguen inmediatamente. El enemigo está infiltrándose por la costa. Parece que intentarán defender la costa a toda costa. ¡Qué absurdo! Un verdugo estaba acumulando interminables estadísticas. ¿Acaso pensaron que podrían resistir con el mar a sus espaldas? ¿Manstein todavía no puede leer la situación? ¿Por qué intenta detenerme aquí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué importa cuando no vamos a hacer una carrera obsoleta hacia el mar ni una guerra de trincheras? Tenemos tropas de sobra, así que desplieguen fuerzas para contenerlos allí y nosotros avanzamos. A sus ojos, este campo de batalla llamado Polonia ya había terminado. Si realmente quisieran detenerlo, no deberían hacerlo aquí. Amigo mío, deberías intentar un asedio en Berlín. ¿No sería esa la única forma de superar la diferencia en tropas? Deben detenerlo dentro de Alemania. Si allí levantan escudos civiles, ganan tiempo con estudiantes soldados y luchan desesperadamente una y otra vez. Aunque no estoy diciendo que funcionaría. Milímetros, aún así no funcionaría. Para detenerse solo porque mueran algunos aliados. Todavía hay tantas unidades que no han combatido ni una vez. Son recién reclutados, por eso. Darles experiencia a través de combates rotativos también es trabajo. Kornilov le estaba entregando interminables listas de unidades. Manstein, quien a pesar de haber asumido el puesto de jefe del Estado Mayor en lugar de Alder, salió al frente oriental en lugar de quedarse en el OG de Berlín. La ofensiva inicial había fracasado, y el frente, que había cambiado a la defensiva, seguía retrocediendo. Todo este patrón de guerra comenzó a no parecerle una batalla entre humanos a los ojos de Manstein. Cadena alimenticia. Esto no era una guerra entre dos naciones, sino más bien un lugar donde dos grupos que habían renunciado a ser humanos decidían quién sería el depredador que permanecería en pie hasta el final. Cuando una unidad ganaba un enfrentamiento con el enemigo, inmediatamente aparecía una unidad enemiga de retaguardia y devoraba a los aliados. Incluso si las reservas aliadas derrotaban a esa unidad enemiga de retaguardia, la artillería enemiga, que ya había completado la triangulación, borraba a los sobrevivientes con un bombardeo masivo. Esto se repetía infinitamente y finalmente, cuando elegían retirarse en lugar de contraatacar, el frente retrocedía. La penetración momentánea de blindados que había demostrado en las Ardenas. Atracción, engaño y cerco del enemigo. El frente oriental no era un lugar donde un solo acto brillante así pudiera cambiar el curso de la guerra. Verdaderamente el extremo de lo ortodoxo. Como si tuvieran que luchar según un orden, reglas y métodos establecidos. Román, ¿qué piensa este tipo que es la guerra? ¿Aplastar con el poder de las tropas? ¿Intercambiar las vidas asignadas y que gane el lado con más vidas restantes? Sin importar cómo definiera esta guerra la experiencia acumulada durante toda la vida de ese hombre, Manstein no podía aceptarlo. Dile al inspector general de blindados Guderian. El frente absolutamente no debe mantenerse. En estas condiciones, inevitablemente seremos empujados hacia atrás. ¿Qué órdenes debo enviar? Penetración. Debemos agitar el interior enemigo. Pero, ¿la velocidad de reposición de blindados no puede seguir el ritmo de consumo? Mientras tanto, los eslavos avanzan usando sus blindados como si fueran consumibles todos los días. Por ahora debemos ganar tiempo aunque sea así. Posenivigorsk. El mariscal Román está deseando obsesivamente volver al pasado. Es como si en lugar de elegir adaptarse a la Segunda Guerra Mundial, hubiera decidido esparcir la nostalgia de la época de la Gran Guerra en esta campaña de Polonia. A estas alturas, es difícil desplegar otra vez la guerra relámpago. Obtener superioridad aérea es casi imposible desde el principio. La aniquilación basada en una movilidad superior ni siquiera es factible.
Para empezar, incluso las unidades blindadas del inspector general Guderian apenas pueden escapar sin ser enterradas por esa ola eslava cuando penetran en territorio enemigo, y quieren ignorar el frente y hacer un cerco. Esto ni siquiera debería intentarse. En ese caso, si se dejan las cosas así donde la reposición no puede seguir el ritmo del consumo, seremos empujados hasta Berlín. Antes de eso, el frente colapsará. Al final hay que hacer algo. Primero, abandonamos la defensa de puntos clave. En un ambiente de batalla donde el enemigo avanza unilateralmente, a menos que sea un combate continuo aerotransportado, la defensa de puntos clave es difícil. Aunque es importante preparar muchos fortines y colocar muchas minas, eso no es el núcleo del campo de batalla. Además, el enemigo viene directamente hacia Vigostposen. Eso significa que no apuntan a otros lugares. Por supuesto, confiar ciegamente en esto podría resultar en un gran error, pero por ahora excluyamos la suposición de que el enemigo vendrá a lugares sin valor. Entonces, algunos errores en el mapa comienzan a hacerse visibles. Primero, la excesiva concentración de tropas enemigas. Es decir, el tiempo que toma enviar desde varios lugares en la retaguardia para llenar los espacios vacíos en la línea del frente. Durante este desfase temporal, continúan las victorias alemanas. Luego, la característica rusa de mantener posiciones. Es decir, como la siguiente unidad ocupará su posición aunque su unidad se derrita, no se retiran innecesariamente. Sin retirarse, naturalmente mantienen su posición hasta unirse con las tropas aliadas. Hay un retraso. Es lento. No es extremadamente lento, pero este proceso es más lento de lo pensado. Aunque esto podría deberse al estilo de control centralizado característico del mariscal Román, también podría ser simplemente porque el estilo de combate ruso en el frente oriental ha contemplado el sacrificio. Entonces, debemos abandonar el mantenimiento del frente y luchar golpeando y retirándose. Al final, la fórmula fundamental de que la movilidad es la única respuesta para superar la diferencia de tropas permanece sin cambios. En cambio, la clave es aprovechar las brechas que se crean cuando las unidades enemigas se relevan en las posiciones del mapa. Después de todo, inevitablemente se crean brechas en el paso de líneas hacia adelante de la infantería frontal y el paso por retaguardia de la infantería trasera. Y estas brechas se amplían más a medida que los eslavos avanzan, ya que se acercan aunque sea un poco al punto final de la ofensiva. Si repetimos golpear y retirarse, y el inspector general Guderian puede agitar todas esas brechas, ¿no podríamos al menos evitar la catástrofe de derretirnos mientras bloqueamos al enemigo con una operación conjunta de infantería y blindados? La respuesta flexible sigue siendo esencial. Lo que necesita ahora es ampliar esas brechas entre las unidades aunque sea cediendo temporalmente el frente. Al terminar de pensar hasta aquí, se ve algo de esperanza. Sí, al final la infantería de reclutas no puede ser el núcleo de la guerra moderna. En esta era, la infantería tiene el papel de asegurar el territorio ocupado mientras fortalece el frente y apoya a los blindados, no el papel de tomar territorio enemigo por sí sola. Román, tu era pasó hace mucho tiempo. ¿Tienes edad para estar más allá del retiro, directo en el ataúd? ¿Podrá ese mariscal anticuado responder con versatilidad a tales tácticas? Manstein podía estar absolutamente seguro de que no. Porque ni siquiera él, el mayor genio táctico nazi, confiaba en poder responder a estas brillantes tácticas. Manstein, habiendo descartado todos los pensamientos innecesarios y preparado para mostrar un mando extremo, procedió a escribir numerosas órdenes. Estas órdenes fueron encriptadas a través de la máquina Enigma y se extendieron por el frente oriental. El cambio táctico de la Alemania nazi se manifestó inmediatamente. Reconociendo la superioridad numérica del enemigo, comienzan a evitar al máximo la guerra de infantería que el enemigo busca. En cambio, si el frente se vuelve aunque sea un poco inestable. Es decir, si hay aunque sea un pequeño retraso cuando las unidades enemigas de retaguardia reemplazan las posiciones de las unidades frontales. Inmediatamente los tanques del inspirado inspector general Guderian abren las heridas y arrasan. Tukhachevsky. Sí, mariscal. Saca todas las tropas. Ahora pon solo tanques al frente. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo pueden avanzar los tanques solos sin infantería? Hay demasiadas minas antitanque en el suelo y romper la cooperación blindados-infantería a estas alturas no es bueno.
Un cambio de doctrina en medio de batallas diarias solo causará confusión. No, pero no hay otra opción. Román le muestra a su ayudante Tukhachevsky el montón de documentos recibidos de Kornilov. El primer ministro Jugashvili está produciendo demasiados tanques. La infantería no es el problema. Estos blindados, ¿cómo se supone que los maneje todos? ¿No es como si quisiera privar a nuestros orgullosos Ivanés imperiales de la oportunidad de luchar? La serie T, son demasiados, ciertamente. Tukhachevsky no sabe si debería alegrarse o considerarlo seriamente. Bueno, si faltan tanques, entonces los complementamos con infantería. De cualquier manera, ya que los enviaron al frente, hay que usarlos, ¿no? Vaya, cooperación infantería blindados. Eso es para cuando faltan blindados. Entenderé que es para mejorar la experiencia de los tanquistas. El Imperio ruso, donde el sistema de guerra ya se ha asentado. Tenían un pequeño problema. La velocidad de reposición de los tanques serie T era demasiado rápida en comparación con la velocidad de consumo. Hoy más que nunca, Román siente claramente cuánto han cambiado las cosas desde la época en que comandaba en el campo de batalla. ¿Quién hubiera pensado que llegaría el día en que el imperio se preocuparía por tener excedentes de recursos? TSK, en mis tiempos era más simple, solo sacrificábamos vidas humanas. Aunque se siente algo complicado, no puede evitar sentirse bien al pensar que es gracias al desarrollo del imperio. Mientras reflexiona sobre esta peculiar situación. Bien, entonces la infantería atrás. Los blindados al frente. Vamos a llenar el frente con tanques T sin dejar espacios. Realizó un ligero cambio en la táctica. Todavía mantiene la táctica de apisonamiento para tomar Posen y Vigotsk. Pero ahora, con un toque adicional de blindados. Capítulo 227. El alto mando de la defensa alemana, OKU, dirigido por Alder. El alto mando naval, OKM, dirigido por el mariscal Raeder bajo su mando. El alto mando de la fuerza aérea, OKM, dirigido por el mariscal de campo Milch. Y el alto mando del ejército, OKK, dirigido por Manstein, quien había sido ascendido a mariscal. Además del cuartel general, AOK, que comandaba directamente cada ejército en primera línea. Las cabezas del ejército nazi alemán se enfrentaban todas al mismo problema. La peor situación que habían considerado cientos y miles de veces. Una guerra en dos frentes. El frente del norte de Europa se podía abandonar. De todos modos, solo tenían unas pocas divisiones desplegadas allí. Era una simple ocupación para extraer recursos y reducir las bases y puntos de apoyo de los aliados. De la misma manera, Italia también podía cederse temporalmente. Aunque Il Duce seguía siendo uno de los pocos socios que entendían este nazismo, objetivamente el ejército italiano era demasiado débil para ser útil. Todos reconocieron que enviar tropas para protegerlos era un desperdicio en sí mismo. Pero Polonia y Francia eran diferentes. ¿París? ¿Entregar París? ¿Están locos? ¿Cómo pueden entregar tan fácilmente la tierra que el mariscal Manstein conquistó? Mariscal Alder, debe ordenar al general Rommel que destruya la cabeza de Playa de Calais inmediatamente. No. Ya hemos perdido dos ciudades clave en Polonia. Si retrocedemos más, no sería extraño perder incluso el espacio aéreo de Berlín. Es correcto. Deben ver la crisis actual desde una perspectiva más amplia. Cuando se corte por completo el punto de conexión con Hungría, la capacidad de guerra de este país tocará fondo. ¿Van a abandonar así las fábricas de Eslovaquia y Hungría? Les digo que esas fábricas ya están todas en llamas. Todos estos problemas ya habían sido simulados y jugados en innumerables wargames por Alemania décadas atrás. Las opiniones que estallaban como gritos por todas partes tenían razones válidas bien establecidas. Sin embargo, la conclusión que surgía después de debate tras debate era siempre la misma. Entre el este y el oeste, uno de los dos debía terminar primero. Entonces, ¿cuál terminarían primero? Detrás de esta conclusión existían varios supuestos. Uno, cuando era una situación que no se podía ganar absolutamente solo con defensa. Dos, cuando se esperaba que la forma de victoria o fin de la guerra fuera mediante negociación. Esta táctica solo era posible cuando se cumplían las dos condiciones anteriores. Cuando empiezan a aparecer condiciones, se ha vuelto más complicado.
Alder, quien se había convertido prácticamente en un político más que en un militar desde que juró lealtad absoluta al Führer, sentía que caminaba sobre el filo de una navaja bien afilada en medio de este agudo conflicto. Si se quedaba quieto, le cortarían los pies. Caer hacia cualquier lado era caer en una sartén caliente. Y el futuro no se podía ver. La desesperación ante un futuro incierto y el miedo a perder la guerra. En medio de todo esto, Alder tenía que tomar una decisión. Más precisamente, aunque su papel se limitaba a transmitir una opinión al Führer formada en medio de todo esto, él sabía que la opinión que él presentara, que el plan derivado de exprimir los cerebros de todos estos generales sería adoptado. ¿No hay manera de ganar más tiempo primero? Mariscal Raeder, ¿continúa el lanzamiento de submarinos? Aún así, el número total de U-Boats sigue disminuyendo. Por más que operemos las 24 horas, bloquear ese canal de la Mancha, lo siento. Es difícil. Ya veo. ¿Qué hay del comando de la Fuerza Aérea? Hace tiempo que renunciamos a asegurar la superioridad aérea y cambiamos a la defensiva. Aunque el general Rommel está repeliendo al enemigo sin ayuda de bombarderos, por sus constantes solicitudes de apoyo parece que la situación es urgente. Podríamos ganar algo de tiempo con la Luftwaffe, pero no es una buena idea. La Marina no funcionará. La Fuerza Aérea tampoco funcionará. El ejército, aunque el joven mariscal Manstein se esfuerza, hay que reconocer lo que hay que reconocer. El frente oriental es absolutamente imposible de repeler. Román Kondratenko y el ejército que él lidera son como demonios que corren sonriendo con sus propias entrañas y órganos en una mano. Son personas que no temen el daño ni evitan la muerte. Son fanáticos que actúan como si esta guerra fuera una cruzada. ¿Repeler a esos tipos y negociar? Ni pensarlo. Finalmente, para lograr algún tipo de negociación con ese país, había que hacer tambalear al zar detrás del ejército. El frente occidental. Terminemos primero con el frente occidental. Al menos debemos evitar que Francia caiga en manos del enemigo, ¿no? Está diciendo que abandonará Berlín ahora. Mariscal Alder. No es eso, cálmense todos. No estoy diciendo que abandonemos el este. Al contrario, concederemos todo lo que el mariscal Manstein solicite. Por ahora, lo único que Alder podía decidir era el plan de pasar a la ofensiva en el oeste y a la defensiva en el este. De todos modos, Rommel, Manstein, Guderian, Model. Como ninguno de estos tipos cedería su opinión en el campo, todo lo que él planeaba era solo a nivel superficial. Sin embargo, independientemente de su juicio, el curso de la guerra se decidió desde el momento en que el ministro Goebbels declaró la guerra total. Ganar resistiendo. Esta guerra se había convertido en ese tipo de guerra. Moscú, Kiev. Ni siquiera podían llegar a esos lugares. El destino de los grandes arios es verdaderamente miserable. Hoy, Alder parecía entender por qué el Führer era extremadamente consciente del zar. Realmente, cualquiera estaría obligado a serlo. Si vieran a ese ejército de demonios. Nikita Nikolaevich Romanov. Acercándose a los 40 años, transformándose en un digno monarca, no había pasado un día sin crecer desde que estalló la guerra. A estas alturas es difícil desarrollar nuevas armas. Todo el desarrollo e investigación a partir de ahora debe hacerse pensando en 5 años después, en el fin de la guerra. Tomen como referencia toda la tecnología que los aliados están mostrando en el frente occidental. Ellos serán nuestros competidores después de la guerra. Estrategia militar. ¿No son los artículos de lujo lo mejor para aumentar los impuestos durante la guerra? Sería mejor comenzar grabando los artículos que tienen el menor impacto en los precios cuando hay fluctuaciones de precios. Política. Estimulemos más el machismo de los hombres eslavos. Si es posible, que los nobles, que solo son cáscaras vacías, tomen la iniciativa, sería una buena imagen. En una era donde se expande el liberalismo, podría ser su justificación para mantener su estatus por sí mismos, también sería noblesse oblige. Cuando los nobles se alisten, difundamos algunos comunicados de prensa. Incluso política más allá del Parlamento. Ya habían pasado varios años desde que el zar Nikolai empezó a transferir las tareas prácticas al Cesarevich, y él había digerido fielmente esos alimentos. Naturalmente, desde el inicio de la guerra había estado aún más ocupado sin tiempo ni para respirar, y cada día era un campo de batalla en otro sentido.
Cuanto más rodaba sobre esto, más maduraba Nikita. Este proceso podría considerarse un temple donde sus asperezas se pulían y sus fortalezas se agudizaban aún más. Aún así, a veces Nikita sentía que existían áreas que jamás podría entender. Era como la sensación de impotencia que sentía cada vez que repasaba las huellas del pasado de su padre. Era la asfixia que sentía cuando se enfrentaba a problemas que estaban completamente fuera de su nivel. Por ejemplo, padre, el proyecto Pompeya debería estar completo, ¿por qué no lo usamos? A diferencia de la declaración de no querer prolongar la guerra con Alemania, ahora que el frente se estancaba después de la guerra total, Nikita no podía entender por qué su padre ni siquiera ponía un dedo sobre el botón rojo. ¿No será por Dmitri? ¿Está preocupado de que Dmitri pueda estar dentro del rango de la explosión? Nikolai, con una mano en el bolsillo y un cigarro en la otra. Aunque incluso una acción que parecía tan ligera no podía dañar ni un poco la autoridad de Nikolai, Nikita sabía. Estas expresiones no verbales solo surgían cuando estaba evaluando. Era claro que ahora su padre estaba evaluando el nivel de su pregunta. Sentémonos un momento. Después de verificar el cigarro restante, Nikolai confirmó que tenía un momento libre y ofreció asiento. A juzgar por la longitud, el tiempo que esta conversación podría durar era de 10 minutos. Después de pensar un momento en la respuesta, Nikolai, en lugar de dar una respuesta directa, quiso dar una lección a su hijo durante estos 10 minutos. Primero esto. No sabía que Dmitri se alistaría voluntariamente. Si lo hubiera sabido, Ana no me habría regañado tanto. Madre estaba muy afligida. Por primera vez en décadas, pensé en golpear personalmente a Mikhail. Honestamente, si el gran duque Mikhail no hubiera tenido experiencia en combate, nadie podría haber asegurado que no hubiera malicia en la participación de Dmitri en la guerra. Pensar en enviar a un candidato a Cesarevich como oficial subalterno en primera línea. Aunque fue alistamiento voluntario, ¿no lo enviaron prácticamente a morir? Aunque existía un entendimiento entre los dos, considerando sus respectivas posiciones, no podía dejar de ser una acción demasiado precipitada. Aún así, no se puede impedir una elección voluntaria. Eso sería solo violencia y coerción hacia un hijo. Así que estabas equivocado. Aunque medir el rango de exposición sigue siendo difícil, no es por Mikhail. Entonces, ¿por qué? Si podemos asegurar temporalmente la superioridad aérea con un poco de esfuerzo y solo lanzar la bomba en territorio enemigo, podríamos dar vuelta el curso de esta guerra. ¿Crees que no conozco la utilidad de algo que yo mismo creé? El verdadero poder de esa bomba radica en quebrar la voluntad de resistencia del enemigo. Según Nikita, esa bomba ni siquiera necesitaba convertir Berlín en Pompeya. Solo con que cayera en las cercanías y sintieran la vibración en sus cuerpos. Solo con que presenciaran esa grande y hermosa nube en forma de hongo, la estructura de esta guerra se haría pedazos. Pero, ¿sabes? Hay algo que malinterpretas. Esa bomba no se lanza solo por enviar una orden o presionar un botón. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay demasiadas condiciones para usar eso. ¿Sabes cuál es la primera? Te daré una pista. Esa bomba eventualmente no será solo nuestra. El poder y la utilidad política de la bomba atómica. Si imaginamos una situación donde los aliados obtuvieran tal cosa y se usara realmente después de la guerra, la usarían en una situación que cualquiera vería como necesaria. Por ejemplo, cuando necesiten neutralizar a alguien que está trabajando arduamente en hacer una bomba atómica o algo equivalente. Aunque yo la cree, es realmente algo aterrador. A diferencia de tecnologías como el motor a reacción o el blindaje inclinado, el solo hecho de haberla usado quedará registrado en la historia. Esa etiqueta seguirá a este imperio para siempre. La primera condición, se refiere a que debe ser una situación que los aliados aprueben. 50 puntos. Solo la mitad correcto. Los aliados no solo deben aprobar la necesidad de la bomba atómica. Lo más importante es la calificación para usarla. ¿Calificación? ¿Acaso esa cosa tenía calificaciones? ¿No era solo cuestión de dispararla? ¿Es difícil de entender? Entonces déjame usar una analogía más simple. Nikita, ¿de dónde viene la autoridad del zar? De la historia, la tradición y el reconocimiento del pueblo imperial. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad de este Nikolai Romanov como persona? Padre, usted es diferente, ¿no? Sí, la mía viene de la capacidad.
Mi autoridad fluye a incomparable excelencia. Aunque podría sonar un poco arrogante, era un hecho sin exageración alguna. Su padre era alguien que cualquiera tendría que reconocer. Es lo mismo. ¿Ahora entiendes de dónde viene la primera calificación para usar la bomba atómica? Es precisamente esta capacidad. Solo cuando se demuestre la capacidad de ganar incluso sin esa arma injusta, se reconocerá la primera condición. ¿Qué sucede si no se cumple esa condición? La historia y autoridad de las armas nucleares desaparecerían y se reducirían a meras bombas. Ahora parece entender un poco de qué se trata. Sin duda, su padre está hablando del futuro lejano. Cuando esa arma caiga en manos de quienes son hostiles a este imperio. Claramente está considerando el momento en que caiga en manos de las actuales potencias del eje, los aliados o los ignorantes del tercer mundo. Como no podremos evitar que todos adquieran esta tecnología, está trazando una línea invisible. Entonces, la posición de las armas nucleares se está estableciendo claramente en este momento. Precisamente al no usarlas. Y al vencer a Alemania sin usarlas. El imperio podrá usar armas nucleares. Por borrar a las potencias del eje sin usarlas. ¿Y qué sucederá después de eso? Si obtenemos la calificación, debemos usarlas. ¿Por qué crees que FDR vino a mí con tanta urgencia? ¿No es para ganar fácilmente en el teatro asiático? Japón. Obtener la calificación en el teatro europeo y usarla en Asia. En ese proceso, también surge la ventaja de que la inversión del ejército imperial en Asia es extremadamente pequeña en comparación con lo que los aliados invirtieron en el teatro europeo. Entonces, padre, ¿cuál es la segunda condición? El hecho de que no solo nuestro imperio se beneficia de las armas nucleares. Es difícil inducir esa situación. En términos simples, ni FDR, ni Churchill, ni el generalísimo Chiang Kai-shek deberían objetar. Ese objetivo también es uno solo. El imperio japonés. Después de escuchar estas respuestas, Nikita sentía que el proyecto Pompeya había sido diseñado desde el principio para apuntar al teatro asiático y no al europeo. Si esta arma comenzó a fabricarse hace casi 10 años, desde cuando había estado planeando esto su padre, el surgimiento nazi, la formación del eje, la derrota de los aliados, la alianza con los aliados, es imposible saber en qué orden colocar esta arma nuclear entre todos estos eventos. Mientras ya no podía ni siquiera formular preguntas porque su mente estaba a punto de enredarse. ¿No te lo dije? Nikolai, habiendo terminado su cigarro, se levantó de su asiento y dejó sus últimas palabras mientras daba palmadas en el hombro de su hijo. Que esta sería un arma que solo yo podría usar. Por alguna razón, esas palabras sonaban como una tercera condición que su padre no revelaba. Para siempre. Ah, la tercera condición para el uso de armas nucleares. Era el incomparable zar. Era Nikolai Alexandrovich Romanov mismo. Capítulo 228. El caluroso verano francés del 41. El ferrocarril primero. Debemos proteger el ferrocarril a toda costa. No retrocedan ni un paso. Si no los repelemos aquí, solo obtendremos una ciudad en cenizas. No se detengan. Luchen. 15 de julio. Aseguramiento del ferrocarril de Amiens gracias al exitoso avance de las 24 y 25 divisiones de infantería estadounidenses. Batalla de Amiens, victoria. Avanzar más hacia el sur será más difícil. En Londres esperan que mostremos algo más. Si seguimos bajando, disculpe, pero será aniquilación total. Ya perdimos a todos los que tenían que morir en las tropas aerotransportadas y apenas quedamos nosotros. Aunque aseguramos el puente del Sena con un ataque sorpresa, no tardará ni 3 días en perderse. Retirada. Todas las tropas se retiran. La operación Market Garden, ejecutada como ataque secundario al desembarco de Calais. La campaña holandesa, que involucró la mayor cantidad de tropas aerotransportadas y aviones de transporte en la historia, resultó en una victoria táctica pero una derrota estratégica debido al fracaso en asegurar bases avanzadas y la desventaja en la defensa de puntos estratégicos. 25 de julio. Decisión final de retirada de todas las fuerzas aliadas, incluyendo tropas holandesas, resistencia, belgas y canadienses, ordenada por el general Dempsey. Posterior evacuación exitosa mediante la operación Pegasus. Ja. Les dije que Devers, J.
Devers, volvería. He vuelto, malditos nazis. Ocuparemos Vichy inmediatamente y nos uniremos a la toma de París. De todos modos, esto es tierra vacía. Subamos rápido y ataquemos. 28 de julio. Desembarco exitoso del sexto grupo de ejércitos dirigido por el general Devers en el sur de Francia. Inicio del avance hacia Vichy, Lyon y París. Reactivación de la Operación Dragón, que había fallado anteriormente. Al final unirás la cara. ¿Acaso huiste porque me temes? El mismo día, General George S. Patton. Ocupación exitosa de Roma, Italia. 1 de agosto. El comandante en jefe Rommel ordena abandonar el oeste, sur y zonas industriales del norte de Francia. Orden de retirada y reorganización del frente. Formación de la línea defensiva de Alsacia y intento aliado de tomar Calais-Amiens. Orden de defensa absoluta de la zona industrial Alsacia-Ruhr. Mueran. Defiéndanlo aunque mueran. Si perdemos Amiens, no importará París ni Vichy. Quieren terminar como en Normandía otra vez. Quieren ser expulsados de nuevo. Como no habrá órdenes de retirada, defiéndanlo a toda costa. Comandante en jefe Douglas MacArthur. Defensa exitosa. Posterior inducción a la estabilización de la línea defensiva Calais-Amiens y inmediato intento de toma de París por el general Bradley. Sé que incluso el reconocimiento aéreo es difícil. Nuestros muchachos todavía realizan reconocimiento a caballo. Igualmente, ellos tienen superioridad en artillería y más tropas. La situación no es favorable. Pero, ¿por qué creen que nos quedaremos quietos defendiendo París? Me gusta este campo de batalla donde ataque y defensa ocurren simultáneamente en todas direcciones. Walter Model, responsable general de la defensa de París. El enemigo ha desembarcado en el sur. Probablemente les tomará menos de 2 semanas devorar la mitad del territorio francés. Por eso los expulsaremos antes. Recuerden. La mejor defensa es el ataque. Avance hacia el norte tomando como referencia la ruta de la anterior carrera hacia el mar. Choque con el enemigo que descendía hacia París. Victoria. Retirada aliada hacia Amiens. Ustedes. Mejor aniquílense. No nos falta tropa, nos falta tiempo. Pero París bajo Walter Model no será fácil de tomar. Como tenemos superioridad de fuego tanto terrestre como aéreo, si lo utilizamos lentamente, atrévete a sugerir bombardeos pausados frente a mí. Te arrancaré las insignias de rango ahí mismo. 9 de agosto. Inicio del choque con Model tras la reorganización aliada. Comienzo de una sangrienta batalla. Simultáneamente, inicio del choque en la línea defensiva Calais-Amiens. Y el 15 de agosto. Continuación de la batalla entre el sexto grupo de ejércitos, las fuerzas de la Francia Libre, el ejército británico y las fuerzas del gobierno de Vichy y nazis. Retírense moderadamente. Si el enemigo se acerca, ríndanse de inmediato. No resistan bajo ninguna circunstancia. No importa si los capturan, solo tiren las armas. No se preocupen por los nazis y retírense si sienten que retroceden. Retirarse mientras colocan minas y destruyen infraestructura. Maldito, estás loco. Sin embargo, debido a la baja moral y los enfrentamientos pasivos, el sexto grupo de ejércitos y el ejército nazi alemán se convirtieron en los protagonistas de facto. Retirada del frente del eje debido a la inferioridad numérica y la actitud no cooperativa de la Francia de Vichy. 16 de agosto. Día 20 tras el exitoso desembarco en el sur de Francia. ¿Quién lo envió? Jaja, no dirá que no me conoce, ¿verdad? Lo conozco. Demasiado bien. ¿Cómo no destacar llegando a viceministro a tan joven edad? Gracias por el cumplido. Georgi Zhukov, viceministro de guerra, asistido por la resistencia y la Ucrania. Me presento formalmente una vez más. Soy Georgi Zhukov. Encuentro logrado con Philippe Pétain, jefe de Estado del gobierno de Vichy. Zhukov, que apenas había pasado los 40, era considerado joven incluso entre los funcionarios. Más cercano a la nueva generación. Nacido hijo de campesinos pobres, sirvió en la Gran Guerra como soldado. Gracias a su capacidad administrativa, se graduó con buenas calificaciones de la escuela de suboficiales, y posteriormente, por sus méritos en combate, logró una recomendación para la Academia Militar. Sin embargo, la Academia Militar era de un nivel completamente diferente a la escuela de suboficiales.
Solo había monstruos. Aunque confiaba en sus estudios y en su experiencia práctica, habiendo recibido incluso la Orden de San Jorge, la Academia Militar era un lugar solo para verdaderos genios. Así que cambió de rumbo. No hacia el camino militar, sino hacia el burocrático. Irónicamente, lo que lo llevó a elegir ese camino fue su intercambio en Alemania en el 25. Conocí a Manstein durante ese intercambio en Alemania. Realmente, aunque había muchos talentosos en la Academia Militar Imperial, él era excepcional, tanto que la palabra genio se quedaba corta. Teniendo 29 años entonces, fue un encuentro histórico. El mayor general Tukhachevsky, ayudante del mariscal Román, cuenta una historia similar. Dice que el hombre que conoció cuando era prisionero se convirtió en el líder de la Francia libre. Charles de Gaulle. También fue su ayudante, jefe de Estado. Lo fue por un tiempo. Era como un hijo para mí. Cuando el destino entre el gobierno de Vichy y la Francia libre se decidió no por confrontación sino por el colapso unilateral de un lado, Pétain tampoco quiso perseguir y ejecutar a sus enemigos. Para él, esos resistentes eran personas que no terminarían aunque los matara una y otra vez. Para la resistencia, Pétain también era una figura demasiado importante, por lo que ambos grupos mantenían una extraña coexistencia últimamente. En una casa deteriorada en las afueras de Vichy. Aunque el clima nocturno estaba tan oscuro que parecía que llovería en cualquier momento, incluso eso parecía más brillante que la preocupación de Pétain. De Gaulle es inocente, dicen. Se iniciará una nueva investigación. El período, probablemente continuará hasta que sea necesario. Así que fueron ustedes. Ustedes eliminaron a la Francia libre. Aunque le molestaban los subordinados que lo traicionaron y se unieron a los aliados, Pétain no era lo suficientemente descarado como para burlarse de su completo colapso. Después de todo, sabía que ellos también eran patriotas que amaban a este país. Para este encuentro de hoy, 2 de nuestros agentes murieron y una rama de la resistencia fue destruida. Considere a la Francia libre como parte de ese sacrificio. Si son patriotas, aceptarán este nivel de sacrificio. A mis oídos suena como que los aplastarán completamente para que no puedan levantarse. ¿No deberíamos asegurarnos? Si regresan ilesos, solo serán una amenaza para usted, mariscal. Rusia había elegido al gobierno de Vichy. Los aliados aceptaron esto y abandonaron completamente a la Francia libre. Entonces solo quedaba la elección de Pétain. Por lo tanto, mariscal Pétain. Es momento de que el gobierno de Vichy tome una decisión. Mire, viceministro Zhukov. ¿Sabe cuánto daño causaría si hubiera división interna en nuestro lado ahora? Los disparos internos son más peligrosos que el combate. ¿Y cómo confiar en los aliados que ni siquiera han ocupado París? No diga cosas que no siente. ¿Cree que nuestro imperio comenzaría una guerra que no puede ganar? No debe confiar en los aliados, debe confiar en nosotros. Pétain también lo sabe. No puede no saberlo. El frente oriental, tan pronto como se abrió, la situación de guerra se revirtió y Alemania quedó acorralada. Si solo hubieran ocupado Varsovia. Si solo hubieran detenido el desembarco de Calais. Si tan solo hubieran tenido éxito en defender Amiens y protegido todas las fábricas principales. Entonces quizás habría habido una mínima oportunidad de hacer a Francia grande de nuevo aliándose con la Alemania nazi. Sin embargo, el Führer Adolf eligió finalmente ser hostil con el zar, y el resultado es el actual. La era nazi ha terminado. ¿No lo sabe mejor que nadie? Ese joven eslavo de cara pálida se le acerca y le exige que cambie de bando. Esto no es una elección, es cohesión. Aunque a primera vista podría parecer que quieren destruir directamente a la Francia libre y apoyarlo a él, no es así. Si fuera así, me habrían hecho destruir la Francia libre con mis propias manos. Solo así yo absorbería su legitimidad. La historia claramente los criticará como un régimen instalado por manos rusas, unos tipos sucios que tomaron el poder por otra traición. ¿Y Pétain, quien ama a su patria más que nadie? Tengo 85 años. No sería extraño que muriera en cualquier momento. ¿Cree que los ciudadanos entenderían que Rusia eligiera a un viejo como yo? No tenía la menor intención de convertirse en dictador. No evado mis crímenes. Soy un criminal que se unió a la Alemania nazi y pagaré el precio de esa elección equivocada por el resto de mi vida. Si pensaron que me uniría a ustedes por salvación personal, están equivocados.
Al final, yo, soy un traidor que merece morir. Aunque es cierto que traicionó las expectativas del pueblo y dominó un régimen conservador monopolizando el poder militar, su amor por la patria. Esta era la última convicción con la que Petain había vivido toda su vida, su línea Maginot personal. Y su línea defensiva era demasiado sólida para caer en las artimañas de Zhukov aquí. Un patriota. Como dice la evaluación pública, no es un oportunista sino un patriota. Regrese rápidamente antes de que lleguen los nazis. Vaya y dígales que hagan lo que quieran, ya sea poner a otro o consultar de nuevo con los aliados. Si la Alemania nazi caía, precisamente por eso Petain creía que él mismo debía desaparecer. ¿Solo desaparecer? Debo recibir más piedras y insultos que nadie. Solo si yo soy ejecutado directamente en la hoguera por los ciudadanos franceses, este país tendrá futuro. Él debe sufrir. Debe convertirse en la escoria más baja sin recibir ni un ápice de respeto. Solo así, este país tendrá otra oportunidad de levantarse. ¿Colaboracionista o patriota? Incluso Petain ya no podía definirse a sí mismo. Era solo un anciano que sostenía el último timón de este gobierno de Vichy en decadencia, esperando hundirse. Por eso. Por eso el imperio lo eligió a usted. No, no el imperio, sino que el zar consideró que solo usted podría reconstruir una Francia caótica después de la guerra. ¿Qué está diciendo? ¿Que el zar Nikolai me eligió? Porque usted nunca podría unirse a los aliados. Después de escuchar la sinceridad de Petain, Zhukov, por el contrario, mostró una sonrisa brillante y pareció complacido. El imperio no es parte de los aliados. Para nosotros, el gobierno de Vichy no es un colaborador nazi sino un país neutral en armisticio con Alemania. Un armisticio solo de nombre. Les dimos recursos, enviamos tropas y trabajadores, ¿cómo puede tener sentido? No es así. ¿Por qué Francia tuvo que entregar París hace 3 años? No fue porque esos británicos, supuestamente aliados, murieron en Dunkerque. Aunque los británicos fueron incompetentes entonces, ¿no fue inevitable incluso para la BEF? Es una lógica demasiado débil decir que el gobierno de Vichy existió porque ellos eran débiles. Lo que quiero decir es que las causas del estallido de esta guerra fueron todas el gobierno izquierdista de la Francia Libre y Gran Bretaña. Ellos le dieron esperanza al Führer Adolf y sacrificaron numerosos países pequeños. Ellos son los verdaderos colaboradores nazis que entregaron la alianza al enemigo. Para Petain, más que darle una excusa para justificarse, esto era realmente la verdad que la mayoría de los franceses guardaban en sus corazones. El pensamiento de que si no se hubieran sometido al régimen nazi entonces, París no habría caído, ¿habrá algún francés que nunca haya imaginado esto? De la misma manera, si fuéramos a traer de vuelta a esos pseudo-comunistas que reciben órdenes de Londres, el zar ni siquiera me habría enviado. Ahora Petain parecía entender un poco el punto de lo que decía el viceministro Zhukov. Zhukov estaba separando completamente a Rusia de los aliados en su discurso. Todavía hay una oportunidad. El zar lo quiere a usted. Y este país, aún solo usted puede normalizarlo. ¿Me tratarán como un país victorioso y no como un país derrotado o colaborador nazi? Ahora sí nos estamos entendiendo. Zhukov continuaba avivando las brasas en el pecho del anciano que esperaba su final. No, más bien el hecho de que el zar ya lo había reconocido y elegido desde hace mucho tiempo comenzaba a arraigarse y agitarse en el corazón de Petain. ¿Hay una manera? Primero, venga de Berlín con su ejército. Aunque no estaba completamente lleno de esperanza como un niño ingenuo. Entonces todo se resolverá. Esperanza. Al menos en este momento, Petain vislumbró un rayo de esperanza. Un país victorioso. Es decir, la esperanza de poder ser patriota una última vez. Capítulo 229. Si Gran Bretaña se esforzaba desesperadamente por escapar del trato nominal de país victorioso, Francia era todo lo contrario. Ellos consideraban que incluso ese trato nominal era demasiado para su posición. Volvamos a pensar en hace 3 años. ¿Por qué Petain se había unido al lado de la Alemania nazi? Porque era demasiado desesperanzador esperar el rescate de Gran Bretaña y Estados Unidos. Porque alguien tenía que representar a Francia en las negociaciones con la Alemania nazi. Y porque no sabían que Rusia participaría en la guerra. Por eso fue. Por eso Petain no tuvo más remedio que participar. Han pasado 3 años.
El desembarco de Calais fue exitoso y el frente oriental continúa bajo el dominio ruso. La recuperación de París. A este paso, incluso el brillante general Rommel tendría que retroceder. Si la Alemania nazi es derrotada, ¿cuál debería ser el siguiente paso de Francia? Pensé que debían deshacerse de mí. De mí y de los funcionarios de Vichy como Darlan. Creí que Francia se purificaría si solo nosotros desaparecíamos. Sin embargo, ese joven viceministro traza una línea clara en ese pensamiento. Los aliados y Rusia no son en absoluto lo mismo, y ustedes traicionaron a los aliados, no a Rusia. Desde esta perspectiva, el zar claramente desea que Francia renazca como miembro de los países victoriosos. La condición que impone el zar es simple. Nunca unirse a los aliados. Sin embargo, justificar ese proceso es ahora su responsabilidad. Darlan. Dígame, lo escucho. Sin necesidad de palabras, Darlan, que notó el cambio en el estado de ánimo del jefe de Estado, esperó firmemente las órdenes en lugar de dar opiniones. ¿No es gracioso? Cuando los aliados desembarcaron en Calais, pensé que me había equivocado. Me arrepentí de que la vida de un elemento gris que intentaba equilibrarse entre los aliados y el eje hubiera arruinado este país. Si tan solo se hubiera mantenido del lado de los aliados. Aunque detestaba ver a esos izquierdistas y le repugnaba el hecho de que Churchill se hubiera aliado con los comunistas, si no hubiera soltado sus manos. Se arrepintió pensando que si lo hubiera hecho, este país podría haber permanecido como país victorioso. Pero el zar dice que Francia tiene una segunda oportunidad precisamente porque no es ni de los aliados ni del eje. El viceministro definió toda esa angustia y preocupación con una sola palabra: patriotismo. ¿Es esto realmente patriotismo? ¿Sigue siendo un patriota cuando ni siquiera sabe qué es correcto o incorrecto a esta edad? El mariscal que conozco siempre ha sido alguien que sirve a Francia. En sus decisiones, nunca he encontrado ni un solo momento de deseo personal. No me halagues tanto. Pero si el zar confía en usted, ¿no vale la pena intentarlo? De todos modos, esta es la última oportunidad que le queda a este país. Petain sonrió levemente ante las palabras que no sabía si eran adulación o sinceridad. Oportunidad, sí, esto es una oportunidad. Si los aliados quieren tratarnos como colaboracionistas, bien. Volveremos 50 años atrás. A esa época, cuando la alianza franco-rusa era sólida. Aquellos días de juventud cuando incluso el poderoso imperio alemán temblaba de miedo. Frano y Darlan. Sí, mariscal. Volverían a ese momento. A partir de ahora, detendremos a las tropas nazis alemanas en Vichy. Reorganiza el ejército y prepárate para marchar hacia París. Entendido. Primero, comenzarían con una limpieza interna contundente. Y después. Berlín. Era el turno de vengarse por la humillación de Versalles que les habían infligido 2 veces. La mayor virtud de Philippe Pétain, quien monopolizaba todo el poder en Vichy, era su capacidad de decisión. Al igual que cuando perdió París hace 3 años y estableció inmediatamente el régimen de Vichy después de tomar control del Parlamento, su cambio de bando se produjo de la noche a la mañana. Aquí. Arréstenlos a todos. ¿Qué? Somos del mismo bando. Soy oficial político. Quieren que los fusilen a todos. Cállense, malditos Krauts. Eliminan a los parásitos que subsistían con relativamente pocas tropas en este enorme ejército de Vichy. Solo las fuerzas asignadas a la defensa del sur de Francia contaban con 30.000 oficiales y 850.000 tropas. De estos, las fuerzas que defendían la capital de Vichy consistían en 3,700 oficiales, 15,000 suboficiales y 75,000 soldados. Ríndanse. Resistirse solo les traerá una muerte miserable. General Weygand, se arrepentirá. Ya me he arrepentido incontables veces. Ahora es su turno de arrepentirse. Las fuerzas nazis que los controlaban eran apenas del tamaño de 2 divisiones. Incluso estas tenían tan pocas tropas de combate que la resistencia era inútil. Naturalmente, cuando Vichy se volteó, la defensa del sur de Francia también se volvió un caos. Inicialmente, cuando el ejército alemán se enteró de la captura de su cuartel general, inmediatamente tomó distancia de las unidades francesas y se preparó para resistir, pero después de varios enfrentamientos el resultado era evidente. ¿Les gustaba jugar sobre nuestras cabezas? Eso se acabó.
Prueben el sabor del tanque Renault FT. Libertad, igualdad y ataque. 60.000 gendarmes y 30.000 tropas de seguridad interior que no estaban incluidas en el ejército regular se unieron para detener a los oficiales en un instante. Esto era una clara evidencia de cuán firme era el control militar que Pétain mantenía en el régimen de Vichy incluso en medio de una situación de guerra inestable. Envíenme de vuelta inmediatamente. Debo ir a Francia. ¿O regresar antes de que termine la investigación? ¿Siquiera sabes cuánto dinero desviaste de los fondos proporcionados por Estados Unidos? Mierda, te digo que tengo que ir a París. Esto significaba que Pétain comenzaba incluso a reemplazar el papel de resistencia de la Francia libre. Naturalmente, los aliados no veían esto completamente bien, pero tampoco podían impedirlo. De todos modos, ayudará a recuperar París. Si atacan desde el sur de Francia, podremos llegar más rápido a Berlín. ¿Piensan permitir la entrada de Pétain a París? Eso le dará inmediatamente otra gran legitimidad. ¿No pensará la gente que hemos reconocido al gobierno de Pétain? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguien que pueda reemplazar a Pétain a estas alturas? Tal persona no existe en Francia. A menos que Foch o Napoleón resucitaran del inválides, desde el momento en que la purga interna de Pétain tuvo éxito, no quedó nadie que pudiera reemplazarlo. Solo podemos esperar que envejezca y muera pronto. Los aliados solo podían rezar para que ese dictador oportunista se enfrentara a la resistencia de los ciudadanos después de la guerra. Sea como sea, lo importante para Douglas MacArthur era una cosa. El sexto grupo de ejércitos y las fuerzas de Vichy. Diles que vengan todos a París inmediatamente. Ni siquiera el Gran Model intentará detener esto. ¿La caída de París? No. Lo siguiente. El avance hacia Berlín. Cuanto más se acercaba el ejército de Román a Berlín, más audaz se volvía el mando de MacArthur. 24 de agosto. Ocupación exitosa del sur de Francia por el sexto grupo de ejércitos tras la traición de Pétain. 26 de agosto. Primera unión con las fuerzas del gobierno de Vichy. 29 de agosto. Avance hacia París. 1 de septiembre. Walter Model abandona la defensa de París. Retirada a la línea defensiva de Alsacia. Y el 5 de septiembre. Gloria al gran jefe de Estado. Gloria. ¡Hurra! Philippe Pétain inicia la marcha del Arco del Triunfo. Retorno a París completado. Desde el fin de la Gran Guerra, el Imperio ruso no tenía aliados. Más precisamente, los tenía, pero esos países aliados eran todos países que simpatizaban con el paneslavismo. Solo eran parte de una unión basada en el nacionalismo que llamaba eslavo a cualquier mezcla de sangres. En ese sentido, el hecho de que una gran potencia no del este de Europa o los Balcanes se pasara completamente a nuestro lado, jajaja. Me dio una inmensa satisfacción. No debía tener en quién confiar. Ni en los nazis que cambiaron de bando, ni en esa Inglaterra, ni en los perezosos y distantes Estados Unidos. Debía estar solo en el mundo, tan noble que rayaba en la soledad. La única vía de escape hacia aislamiento. Precisamente nosotros, Rusia. Pétain solo reconoció esta realidad después de que su patria enfrentara el riesgo de colapsar 2 veces en 3 años. Un tema que en el futuro dividiría a Francia exactamente por la mitad. ¿Era Pétain un traidor o un patriota? Yo aposté por lo segundo, y ahora solo tengo que convertirlo en realidad. Desde ayer, todos los gobiernos coloniales han jurado lealtad al nuevo gobierno de París. Se espera que Pétain reorganice el ejército y emita órdenes de reclutamiento. ¿Quién podría liderar Francia en lugar de Pétain ahora? ¿Quién, aparte de Pétain, participaría en las negociaciones de posguerra y devolvería la gloria a Francia? ¿Qué tipo de persona podría reemplazar a ese héroe de guerra para castigar a la Alemania nazi? No existe. Definitivamente ya no existe tal persona. Los ciudadanos franceses solo tienen una opción. Entonces, lo único que le queda a Pétain es demostrar su patriotismo. Y ese camino ya estaba decorado con una alfombra roja hasta Berlín. El ministro Beren-Volkov irá personalmente a París para establecer la alianza ruso-francesa. Se convertirán en miembro de los países victoriosos y nunca más sufrirán la amenaza alemana. Primer ministro, buen trabajo. Francia ya no pagará reparaciones. Se convertirá en un país victorioso y devolverá toda la humillación recibida de Alemania.
A través de ese viejo mariscal. La Francia libre. Aunque sean liberados de la detención, ¿qué podrán hacer? La marcha del Arco del Triunfo fue prácticamente una sentencia de muerte para la Francia libre. Aunque se consideró usar a Charles de Gaulle, él, a diferencia de Pétain, no es un patriota. El error común de los líderes. Creen que son indispensables e identifican la patria con ellos mismos. Pero mira a Pétain. ¿No intentó hasta el final dar absolución a Francia incluso si tenía que quemarse a sí mismo? Esta es la diferencia entre la Francia libre y el gobierno de Vichy. Tan pronto como las colonias se separen, Inglaterra perderá sus extremidades, y llevará bastante tiempo recuperarse. Si Estados Unidos ayuda, su recuperación podría no llevar tanto tiempo. Pero para entonces, la reorganización de Europa ya habrá terminado. ¿Por qué permití que Beren jugara con las colonias? Porque necesitábamos tiempo. Incluso para nosotros, la reorganización de posguerra requiere mucho tiempo. Tomará bastante recrear Alemania y establecer vínculos con Francia. Francia, Alemania, Italia. ¿No llevará al menos 10 años reorganizar estos tres países? Por eso hay que agitar las colonias para que Inglaterra no pueda interferir. Asia, sería codicia. Si intentáramos reorganizar no solo Europa sino también toda Asia alrededor del imperio, ¿cuánto tiempo tomaría? Admitámoslo. Controlar también Asia es codicia. Es un lugar donde podemos sembrar semillas, pero no uno que podamos explotar a voluntad como un almacén privado. Así que Japón, lo convertiré en una tierra que nadie pueda tocar por un tiempo. Debe ser congelado de una manera diferente a la de Beren. El cambio de bando de Pétain y su entrada en París. Con esto se completó la última pieza del rompecabezas de la guerra europea que había preparado. ¿Dónde están las posiciones aliadas? Si la línea defensiva de Alsacia del general Rommel es atravesada, prácticamente podrán avanzar fácilmente hasta Berlín. Especialmente porque asegurarán otro punto de desembarco en Holanda. La distancia desde la línea del frente hasta Berlín es, aproximadamente 800 kilómetros en línea recta. ¿Y el mariscal Román? Después de ocupar Poznan, quedan unos 230 kilómetros. Es hora de terminar esta interminable guerra antes de que termine el año. Ya no hay razón para mantener viva a la Alemania nazi. Ve y transmite esto. Que ocupen Berlín inmediatamente, sin importar el costo. Ahora solo hay que avanzar hacia Berlín, aunque haya que quemarlo todo. En el momento en que se plante la bandera tricolor del imperio, solo Rusia se convertirá en el verdadero país victorioso de la guerra europea. Ha llegado el momento de terminar esta larga guerra. Capítulo 230. Exactamente 8 meses. Ese fue el tiempo que tomó para que todo lo que había construido el gigante llamado Adolf Hitler comenzara a derrumbarse. Italia ha renunciado a la resistencia. Los partisanos que reciben órdenes de Londres han entregado al duce a los aliados. Señor, los camaradas fascistas han llegado a su fin. Uno de los pilares de la alianza que él había forjado es arrancado. El general Rommel ha decidido una gran retirada en Arras. También ha abandonado la línea defensiva de Alsacia. No. Hay que contenerlos. ¿Cómo vamos a renunciar a París después de haberla conquistado? Lo siento. Pero si resistimos, solo conseguiremos ser aniquilados. El Estado Mayor también considera que la retirada del general Rommel es una decisión acertada. Francia ha sido completamente arrebatada. Bélgica viene incluida, y como los aliados están intentando poner pie en los Países Bajos, pronto serán expulsados de allí también. El frente nórdico, que una vez pretendía extenderse más allá de Suecia para incitar a Finlandia, hace tiempo que ha terminado. En el momento en que retiraron tropas de Dinamarca para defender Francia, una nueva amenaza se añadió sobre la cabeza de Alemania. Naturalmente, Hungría tampoco estaba en condiciones normales. Pensar que tendría que dirigir mi ejército hacia Budapest otra vez, el difunto general Brusilov debe estar sonriendo ampliamente. Es similar a la última vez. Algunos han declarado un gobierno provisional y han huido abandonando la capital. Y otros se han quedado para rendirse. Si avanzamos más, encontraremos algo. Como parece que todavía no aceptan la derrota, seguiremos avanzando. Quizás la expresión no estar en condiciones normales sea tremendamente insuficiente para describir la situación actual de Hungría.
Con solo una batalla fronteriza, el ejército húngaro ya había sentido la diferencia de poder, y ahora que incluso habían entregado su capital, habían perdido hasta la voluntad de resistir. Mannerheim había pisoteado tan a fondo todo el territorio húngaro, y otros países eslavos tampoco dudaron en unirse a esto. Todo arde y se derrumba por todas partes. Una enorme soga se aprieta hacia Berlín, y ahora la Alemania nazi estaba perdiendo incluso los lugares donde huir. Les propongo una negociación. ¿Cómo puede haber negociación cuando exigen una rendición incondicional? Los líderes nacionales temblaban ante la realidad a la que se enfrentaban. A diferencia de los altos cargos, todavía no eran muchos los ciudadanos, e incluso los soldados que luchaban en el frente, que comprendieran realmente la situación. El ministro Goebbels sacó el tema de la crisis por primera vez en su discurso de guerra total. Eso fue hace unos meses. Y en ese tiempo la situación del imperio milenario ha empeorado tanto. Debes hablar con sentido. La guerra está a punto de terminar. Son los desleales los que propagan rumores falsos por haber perdido una o dos pequeñas batallas. Envíen a sus hijos a las juventudes hilderianas y los padres deben alistarse en la milicia popular. El país necesita su apoyo. Desde un punto de vista sensato, hasta principios de este año iban ganando la guerra. Habían expulsado al enemigo de Normandía y habían empujado todo el territorio polaco hasta justo antes de Varsovia. Realmente la visión del Führer había llegado hasta la primera línea del frente hace apenas poco tiempo. Pero solo porque ha llegado el calor del verano. Solo porque han cambiado una o dos estaciones, que ahora el país esté al borde del colapso. Resistencia. Solo la resistencia a escala nacional puede someter su invasión. Ciudadanos, levántense y luchen. Esto era similar a cómo la mayoría de los ciudadanos no comprendieron la derrota del Imperio alemán durante la Gran Guerra. Aunque la vida misma se había convertido en un infierno, todavía tenían la voluntad de seguir luchando, y había muchos que creían que era mejor morir que rendirse, a pesar de que se firmó el Tratado de Versalles en aquella época. Sin embargo, aceptar la realidad y que la realidad te golpee son cosas distintas. Sin importar si los ciudadanos estaban confundidos o no por esa brecha, los aliados y el ejército ruso seguían avanzando hacia Berlín también hoy. A medida que esa soga apretaba más y más el cuello de Alemania. Erwin Rommel, este inútil. Su retirada ha destruido el espíritu de resistencia. Destituyamos a Rommel y ascendamos a Walter Model al rango de mariscal. Mientras zonas industriales occidentales clave como Dortmund, Essen y Colonia caían en manos de los aliados, ahora todas las fuentes de petróleo sintético y recursos alternativos estaban desapareciendo. Alder, ¿quién es el traidor? Dímelo. Hay gente en el ejército que se ha aliado con judíos y eslavos, esas razas sucias. Igual que la última vez, tendrás que ayudarme a identificarlos. Si limpiamos el interior, siempre podemos defendernos del exterior. Señor. Alemania avanzaba constantemente hacia la derrota. Al igual que los ciudadanos no podían aceptar la derrota, Adolf tampoco podía entender cómo su imperio se estaba hundiendo por ambos lados como un trozo de metal aplastado en una prensa. La brillante inteligencia y convicción que una vez hicieron reír a carcajadas al zar habían desaparecido, y solo quedaba un adicto buscando las drogas del doctor. Él realmente era, como había juzgado Nikolai, alguien que podía prosperar, pero no era de los que se sacudían el polvo y se levantaban cuando caían. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué diablos? La pregunta que Petain se había hecho innumerables veces en el pasado. Ahora Adolf también se la formulaba a sí mismo. ¿Porque Francia nos traicionó? ¿Porque los aliados se inclinaron ante Rusia? ¿O porque abrimos el frente oriental? Al principio buscaba las razones en el enemigo. ¿O son los traidores internos? ¿Los que intentaron asesinarme en el ejército también vendieron información? ¿Es posible que hubiera espías de la Ucrania y de Polonia mezclados? Luego busca en los más cercanos. ¿O soy yo? Cuando ya no hay respuestas por más que uno mire con los ojos bien abiertos, la persona busca la respuesta en sí misma. La lucha de los gigantes. El juego de aquellos que tienen el destino de las naciones en sus manos. La guerra por la hegemonía. Adolf, que finalmente perdió incluso su posición como jugador en ese juego, comenzó a destruir con sus propias manos el orgullo que había construido como una fortaleza de hierro. Después de todo, el zar me ha reemplazado con Roosevelt. ¿Por qué estamos perdiendo la guerra?
¿Por qué se invirtió la situación de la guerra en un instante? ¿Por qué los logros de más de 10 años se están desmoronando de repente como hojas podridas? Las respuestas a todas estas preguntas de por qué conducen finalmente a un anciano sentado en Petrogrado. Él lo ha reemplazado. En lugar de darle la mano, eligió una nueva pieza de ajedrez y la colocó en el lado opuesto. Por eso los aliados, que claramente se habían retirado, desembarcaron de nuevo en Calais, perdieron París y ahora Berlín está en peligro de colapso. Aunque las palabras con las que lo interpretaba eran un poco extrañas, cuando finalmente pronunció palabras cercanas a la verdad. Nikolai, este maldito hijo de perra. Con los dientes apretados, Adolf solo comprendió realmente cuando comenzó a sangrar por los labios. La razón por la que el zar había aceptado cuando habló con confianza sobre las piezas de ajedrez frente a él hace 3 años. Pensó que podría obtener reconocimiento para su Lebensraum después de construir un gran imperio, pero el zar nunca tuvo intención de reconocer nada. Incluso el imperio milenario que había creado era simplemente una herramienta para el zar. No es algo que él haya construido. Es algo que el zar permitió. De la misma manera, no es que él haya ganado. Es que el zar se mantuvo al margen. Tú nunca me consideraste un igual desde el principio. Nunca tuviste intención de coexistir con nosotros, los arios. Así como él intentó limpiar a los judíos, el zar debe haber estado decidido desde el principio a borrar a los arios de la faz de la tierra. De lo contrario, no habría estado preparando meticulosamente esta próxima guerra durante décadas, apuntando exclusivamente a Alemania. Sin embargo, darse cuenta ahora no cambiaba nada. Gracias a haber cedido el control aéreo incluso sobre Berlín, ahora estaba confinado en un búnker subterráneo. Y esta verdad sería enterrada para siempre por la victoriosa Rusia. Yuri Toka, suboficial proveniente de sargento de artillería. Un sargento de origen militar que ingresó en la primera promoción a la escuela de suboficiales de 2 años establecida por el primer jefe del Estado Mayor, Kuropatkin. Ese sargento, tras pasar por 2 guerras mundiales y 31 años de servicio militar, se convirtió en un suboficial mayor en sus 50. Recuerda vívidamente cuando solicitó el puesto sin saber mucho, atraído por la garantía de empleo de 10 años y el alojamiento para oficiales. Y justamente un año después de su nombramiento como sargento. Maldita sea, estalló la Gran Guerra. Justo cuando terminé mis 2 años de formación, completé mi primer año como sargento y estaba a punto de recibir a mi sucesor, se emitió la orden de movilización general. ¿Y qué pasó con su sucesor? Lo cubrieron con otro personal militar. Después de haber pasado por la escuela de suboficiales, fue bastante frustrante. Estalló la Gran Guerra. No había joven que no se alistara por patriotismo, pero como suboficial, tuvo que experimentar todo en el campo de batalla desde el comienzo hasta el final de la guerra. Y ahora que estaba contando los días para recibir mi pensión como el suboficial más veterano, con el rango de suboficial mayor, ¿estalla otra guerra? Vaya, 2 guerras mundiales durante tu servicio militar. ¡Qué romántico! Romántico, y una mierda. ¿Crees que existe algo como valor, honor, esperanza o romanticismo en la guerra? Un veterano de la unidad con más experiencia que muchos comandantes de división. Incluso siendo un suboficial mayor de 50 años que había participado en todas las batallas importantes, esta vez le resultaba difícil contener el odio hacia la humanidad que surgía desde su interior. Alemania, ciertamente no es humana. He visto cadáveres cientos de veces, pero nunca había matado a un civil. Pero, esta vez parece diferente. La unidad de prisioneros de la Alemania nazi. Claramente los habían encadenado por los pies o el cuello y los habían colocado en puestos de ametralladoras para que no pudieran escapar. O son judíos o gitanos. Una de las dos cosas. El cadáver convertido en cenizas negras por el bombardeo todavía tenía grilletes en los pies incluso después de muerto. Después de la batalla de Posen, Yuri Toka fue testigo de cosas inimaginables al entrar en territorio alemán. Oficiales de las SS que bloqueaban a los civiles en medio de los caminos para evitar que los refugiados se dirigieran a Berlín. Jóvenes alemanes que, incapaces de soportar el infierno del frente oriental, habían huido y terminaron colgados de árboles. Y, hasta el campo de Gross-Rosen. ¿Sabes lo que dicen los oficiales que interrogan a esos bastardos de las SS? ¿Qué dicen? Que no son crímenes de guerra, sino operaciones ordenadas por los superiores.
¿Un lugar donde los asesinatos ocurren de forma mecánica? Al principio dicen que era un lugar con capacidad para que trabajaran unos cientos de personas. Pero los trenes seguían llegando cargados de personas, y esos trenes volvían cargados de piedras. Después de que este proceso se repitiera durante unos 3 años, de alguna manera, ese campo tan estrecho se convirtió en un lugar por el que pasaron 100.000 personas. La capacidad seguía siendo de unos cientos. Gracias a haberlos hacinado, la población permanente era de miles. Pero las personas que pasaron por allí fueron cientos de miles. Todos ellos murieron. Algunos murieron trabajando, otros en experimentos con gas venenoso, y el último es el más absurdo. ¿Qué fue? Fueron encerrados en canteras y minas. Confesaron que cuando oyeron que veníamos, los empujaron a todos dentro y detonaron la entrada. Conforme avanzaba la historia, Toka vio cómo cambiaba la mirada en los ojos de su joven colega y decidió no decir nada más. ¿Realmente son seres humanos como nosotros? ¿Por qué esta ideología del nazismo está tan obsesionada con matar seres humanos? Solo en esta área hay 12 campos como este. Se han llevado a cabo más de 1 millón de asesinatos deliberados. En el hospital del gueto, los refrigeradores estaban llenos de cadáveres diseccionados. Tenían órganos desgarrados, huesos disueltos, y a su alrededor había diarios llenos de notas sobre fusión, separación y trasplante entre humanos. En cada campo al que irrumpía el ejército ruso, los cadáveres abundaban. Polacos, prisioneros de guerra, gitanos, judíos. Alemania, como si fuera su última resistencia, estaba desesperada por seguir matando incluso mientras las tropas imperiales irrumpían. Por eso no puedo perdonarlos. ¿El perdón no es algo que se da entre seres humanos? Después de charlar un buen rato con su joven subordinado, Yuri Toka, recordando su servicio militar desde sus primeros días como suboficial hasta ahora, estaba más convencido que nunca. Volvió a apuntar su cañón hacia los guardias que habían dejado todas sus armas y se habían quitado la ropa quedándose solo con camisetas blancas. Y luego. Ratatatatata. Disparó. No son personas como para tomarlos prisioneros. Estoy de acuerdo. Juventudes. Milicia popular. Todos merecen morir. De todos modos, el zar tampoco desearía que los dejáramos con vida. Los purgará, seguro. Este era también el pensamiento común de los soldados que estaban indignados por las atrocidades alemanas y habían perdido camaradas a manos de ellos. Estos no son personas, y el zar no es del tipo que deja vivir a los que no son personas. ¿No sería correcto matarlos a todos? Sí, seguramente aunque los dejáramos vivos ahora, el zar los mataría a todos después. Él siempre es justo. Así que esto es lo correcto. 50 kilómetros restantes hasta Berlín. Hasta ahora, el ejército de Román apenas había tomado prisioneros. Fin del capítulo 230.